Vamos a continuar entonces con la programación. Esta es nuestra última actividad antes de las conclusiones. Vamos a trabajar el tema del contador del futuro, cómo la tecnología y la analítica están cambiando el rol del contador, y pues dentro de esa parte estamos programados tres invitados, pero más que invitados me tuve que salir de esa invitación por la calidad de nuestros acompañantes, que son Alain y Andrés. Ya los voy a presentar. Pues la idea es que hablemos un poco acerca precisamente de esas nuevas tecnologías y cómo desde las diferentes empresas han venido adelantando trabajos en todo este tema relacionado con la tecnología, y que de alguna forma está transformando también digamos, las ocupaciones que nosotros como contadores podemos tener dentro de la empresa. Pues como saben, nosotros estamos últimamente enfrentados a un crecimiento exagerado de los datos en las empresas. No quiere decir que estas nuevas tecnologías pues precisamente se hubieran podido implementar en el futuro, porque anteriormente la información era mucho menor, los datos no eran tan fácilmente digamos, irrigables por todo el ambiente como hoy en día lo vemos normalmente, y también estamos presentes ante lo que yo he visto, y es la obsolescencia en los diferentes sistemas de información. Digamos que esa brecha de tiempo en el cual los sistemas de información se van de alguna forma agotando o volviendo obsoletos cada vez es más pequeña. Hoy en día estamos hablando de muchos menos años que antes. Anteriormente habían software que tranquilamente podían estar funcionando y operativos por 10 años, 15 años, y hoy en día pues eso ha cambiado mucho, muchas nuevas tecnologías y mucha información que de alguna forma se ha ido mejorando pues, en función de la misma tecnología, y eso ha hecho que la inversión en tecnología en este tipo en todas las empresas haya tenido un crecimiento muy grande. Esa inversión en tecnología, digamos que ha pasado a ser más protagonista que antes, y ya las empresas han tenido que digamos, fortalecer sus sistemas de información, fortalecer sus espacios de tecnología, y también están enfrentadas a un fenómeno muy particular, y es la alta volatilidad, le digo yo, de las personas que están trabajando en tecnología. O sea, anteriormente, inclusive en las firmas podían poner muchas condiciones. Ya a veces los empleados van llegando con sus condiciones, con expectativas de pensionarse a los 40 años, con desarrolladoras de software que están pagando altos honorarios, y que de alguna forma han hecho precisamente que todo este mercado tome una relevancia muy importante y también una dinámica muy diferente frente a lo que hay. También digamos que hemos estado expuestos a una creciente vulnerabilidad por parte de las empresas en función de la seguridad de la información, y eso también ha hecho que los sistemas tengan que trabajar en ese tipo de cosas, y por ahí pues viene todo lo que tiene que ver con la implementación de las nuevas tecnologías. Estamos viendo cómo hoy en día todo ya está prácticamente funcionando en la nube, como también hay una serie de desarrollos de arquitectura abierta y disponibilidad, digamos, libre pero limitada en algunos casos, pero hacia allá de alguna forma también hemos ido migrando nosotros, y las empresas han tenido que implementar todos estos sistemas para poder precisamente ir a la par de las necesidades de tanto los volúmenes de información como los mismos requerimientos que se van dando en el mercado. Entonces, allí las empresas van implementando diferentes herramientas que anteriormente eran inimaginables. Por ejemplo, el tema de cómo ya se viene trabajando todo lo que es la analítica, la parte de robótica en la implementación de diferentes procesos de negocio, todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con algunos servicios ya optimizados o trabajados a través de bots o chatbots, y también lo que conocemos como multicache,
que de alguna forma se ha venido también implementando por algún tipo de empresa. Entonces, para esta actividad, pues tenemos aquí dos invitados de lujo que han trabajado mucho tiempo en tecnología. La dinámica va a ser que cada uno va a hacer una presentación inicial de un contenido que tienen preparado y sobre el cual han venido trabajando ya hace mucho tiempo, y al final vamos a hacer unas preguntas que las vamos a hacer a cada uno dependiendo de las preguntas que vayan resultando. Entonces, para esta actividad, entonces, inicialmente va a empezar Andrés Camilo y luego Alain. Voy a presentar a Andrés Camilo y enseguida presento a Alain. Entonces, Andrés Camilo Morales Cortés viene de EY, es contador público de la Pontificia Universidad Javeriana, socio del Instituto Nacional de Contadores Públicos, especializado en el manejo de operaciones internacionales, normas US GAAP e IFRS, así como el cumplimiento de las normas Sarbanes-Oxley, con gran experiencia en la implementación de sus procesos. Es Senior Manager de EY, con 11 años de experiencia profesional en el campo de auditoría externa y revisoría fiscal, a través de los cuales ha tenido clientes de diferentes industrias, telecomunicaciones, retail, petróleo y gas, minería y aceros, energía, sector real, servicios tecnológicos, entre otros. Es coordinador además de las iniciativas digitales de EY Latinoamérica Norte y enlace de la región EY Américas, y miembro de la red de calidad para EY Latinoamérica del Norte. Entonces, le damos la bienvenida a Andrés Camilo. Muchas gracias a todos. Bueno, yo no sé, por aquí voy a prender también este micrófono de una vez. Dale, fresco. Gracias. Por aquí, si no, de pronto me caigo. Que a mí me gusta estar como más sueltico para hablar y no ahí de pronto como tan puesto en esta parte. Bueno, muchas gracias por la presentación, por la invitación. Mi nombre es Andrés Morales, como les estaban comentando. Particularmente, yo hago parte de un equipo de EY, que es un equipo de transformación digital, yo trabajo part-time para mis clientes de auditoría y la otra parte del tiempo la trabajo para Digital and Innovation para toda la región de Latinoamérica Norte, y estoy como enlace directo con Américas, que viene Estados Unidos, Canadá, Israel y la India, para diseñar nuevas tecnologías e implementarlas aquí en Colombia, bueno, y realmente en todos nuestros países de Latinoamérica Norte y Sur. Yo quisiera arrancar comentándoles un poquito cómo entré en todo esto. Yo pues empecé mi carrera aquí en EY, todo el tema, y me fui por allá a Atlanta a hacer un curso donde hace 4 o 5 años pensábamos en venir a implementar algo que era Data Analytics, ciertos robots o cosas que estábamos apenas arrancando a conocer, y veíamos eso muy lejano. Pues siempre hablábamos del contador del futuro. Ahora pues nos encontramos más bien con el contador del presente, ¿sí? Y les voy a mostrar todo lo que en estos 4 o 5 años ya tenemos nosotros funcionando desde el lado de la contaduría pública, y específicamente lo que estamos trabajando nosotros en nuestros equipos de trabajo, lo que tenemos ya disponible, porque les voy a mostrar sí les voy a mostrar reportes en un PowerPoint, pero realmente es lo que tenemos nosotros en nuestros equipos de auditoría y es como estamos haciendo el trabajo, para que ustedes más o menos vean cuál es la iniciación y cuál es el cambio tanto de transformación digital como de mentalidad que hemos tenido los contadores, o que necesitamos empezar a tener y a cultivar en todas esas nuevas generaciones. Me encanta estar acá justamente porque una de las cosas que más me motiva a mí es cultivar todo este tipo de cosas en las nuevas generaciones, atraer nuestros nuevos talentos y formar nuestros nuevos contadores de manera muy digital. Entonces, sin más preámbulo, voy a arrancar primero con un video de introducción, algo muy general que tiene EY, para mostrarle pues al mundo qué es lo que estamos haciendo nosotros en Digital. ¿Me ayudas ahí, Santi, please? We are living in the transformative age, where expectations are changing at an unprecedented pace, and different industries are adapting to meet new demands. The rise of new technology has created a data-rich environment and has provided the opportunity for an unprecedented evolution. Driven by an increased need for trust and transparency, the audit profession is undergoing rapid change, and EY teams are leading this transformation.
a transformation driven by the EY purpose of inspiring the confidence and trust to build a better working world. The EY Digital Audit is the profession's first connected data-driven audit built on 4 key principles: connecting, automating, analyzing, and driving value. This started by connecting teams to one another and to the companies that EY teams audit, creating a secure platform for a digital-first approach to help manage and deliver every EY audit around the world. This is done with EY Canvas, currently connecting 120,000 people across the 4 EY service lines, capable of linking to 500,000 clients through the private and public cloud, connecting to laptop, mobile, and tablet devices, and providing the integrated platform for the move towards continuous, real-time auditing. By automating audit procedures and processes, the experience is enhanced for the companies that EY teams audit, and audit professionals are enabled to focus on areas requiring judgment. EY teams have developed EY Smart Automation, digitally enabling the audit delivery model through centralization, standardization, and automation with robotics, using technology to enhance the role of talent in a world surrounded by data. EY teams analyze data, including with advanced and emerging technologies, and build audit evidence to support conclusions. To achieve this, EY Helix has been developed as a library of data analyzers to audit large populations of data, available for the analysis of companies' financial operating cycles, capabilities that have now been augmented with artificial intelligence, process mining, and blockchain analytics. EY teams drive value through the digital client experience and by reinforcing the EY commitment to high-quality audits. By harnessing the power of data within the audit, EY teams provide clients with insights to help better manage risk and deliver new perspectives throughout the audit process. To realize this, the EY talent model is being evolved, creating exciting opportunities for EY people and new ways to connect with clients. This strategy is leading the transformation of the audit, helping to deliver assurance to support efficient capital markets, realizing a more effective and digitized experience for the company's EY teams audit, and providing new perspectives for the stakeholders that EY teams serve. This is the connected EY digital audit, driven by the EY purpose of inspiring the confidence and trust to build a better working world. Bueno, quería arrancar por ahí para que vean cómo se ha venido de todas maneras transformando nuestro mundo digital, no solamente en EY, sino en todas las firmas. Aquí mi colega Alain, ya hemos podido participar en varios de estos eventos y nos apasiona mucho ver cómo está cambiando nuestra profesión. Y eso es lo que les voy a mostrar. La charla se va a dividir en 2 partecitas. Una parte mía, que es mostrarles todo lo que estamos haciendo nosotros en los equipos de auditoría ahorita. Si yo me voy a un equipo mío de auditoría, eso es lo que están haciendo. Y luego Alain va a mostrarnos infraestructura tecnológica, TI y un montón de cosas supremamente importantes. Voy a arrancar primero que todo por algo que se llama, ¿qué es Big Data o Data Analytics? Particularmente, algo que en algún momento me llamó la atención es por aquí, este primer cuadrito. Este primer cuadrito que decía que sabías que la capacidad de computación de un iPhone en este momento, bueno, y eso era, incluso esa partecita, eso era hace como en 2018, que está por aquí la revista donde lo leí, era igual a la capacidad que tenía el Apolo 11 cuando se fue a la Luna. Qué cantidad de datos, qué cantidad de evolución tecnológica. Por ejemplo, por aquí en este cuadrito de aquí abajo, yo me topé con un problema que teníamos. Tengo un cliente que imagínense que tiene 2 billones de journal entries. 2 billones, o sea, no hablamos de millones o algo por el estilo, hablamos de 2 billones. Entonces me encontraba con un problema grande, o nos encontraríamos con un problema grande, que es procesar y analizar esos datos. Imagínense cómo puedo yo llegar a influir, porque antes, aún seguimos con métodos estadísticos, por supuesto, pero antes de llegar a influir sobre una población, si tengo un cliente de 1000 datos y tengo un cliente de 2 billones de datos, sacar una muestra y decir que con 180 cubro lo mismo que estoy cubriendo aquí en 2 billones, ¿cierto? Esos eran los interrogantes que empezaron a surgir con cada una de las problemáticas que se nos iban presentando a nosotros en la medida que los datos iban avanzando y se iban generando más y más datos. El procesamiento de las empresas ahora es monstruoso.
Realmente puedo, como les digo, tengo un cliente en este momento que tiene 2 billones de datos de journal entries y es porque sus transacciones son bastante detalladas, son bastante robustas y es difícil en términos, por ejemplo, como de compañías de telecomunicaciones, de retail, que esos datos simplemente sean puestos en batch o algo por el estilo. Entonces son transacciones detalladas y nosotros tenemos que entrar a buscar el objetivo principal que tenemos por profesión, que es dar fe pública sobre algo que tenemos nosotros, ¿cierto? Que estamos revisando. Entonces, el objetivo principal del que partimos nosotros es dar fe pública. Y así estamos en cada uno. Ahí hablaban en el video de capital markets, de las transacciones que se presentan. Incluso en este momento yo estoy involucrado en una transacción de capital markets donde se está listando uno de nuestros clientes. Y la única manera de poder auditar en este momento esos clientes es con nuestras herramientas digitales. Y aquí entra, por ejemplo, puse por acá un cuadrito de la evolución de la profesión, y no solamente no la evolución de nosotros como contadores, pues, en términos de firmas de auditoría, sino también de nuestros reguladores. Por ejemplo, en Estados Unidos la SEC o el PCAOB, que es quien nos regula, pues, o quien nos revisa a nosotros directamente como profesionales de la práctica. Entonces, ellos también están evolucionando, también están mirando todo este tipo de técnicas y saben que no podemos auditar un cliente de 2 billones de datos simplemente haciendo un muestreo estadístico o algo por el estilo, porque es muy difícil, ¿sí? Incluso también habían consideraciones en donde se decía que si tenía un cliente de 2 billones de datos, tenía sí o sí que tener controles o una infraestructura de controles probada y efectiva, hablando de diseño, implementación y eficacia operativa de los controles, para poder confiar en que hago pruebas estadísticas. Ahora no. Nuestra metodología, por ejemplo, está enfocada a técnicas automatizadas, y las técnicas automatizadas, por el contrario de lo que haría un método estadístico, que es inferir en una población, nos está diciendo que podemos revisar el 100% de la población, simplemente revisando anomalías, patrones, características de esa población de datos y yéndonos a anclar esa población contra fuentes externas, pero con una muestra más pequeña, incluso que usando los métodos estadísticos, que es algo súper chévere y súper bueno de lo que estamos hablando. Entonces, ¿qué nos lleva a esto realmente? Algo que se llama Big Data. Ese Big Data es los grandes volúmenes de información que empezaron a surgir de las empresas, que empezaron a verse reflejados en los sistemas, en los ERPs de las compañías en términos transaccionales, y eso nos llevó a nosotros también a empezar a pensar en evolucionar. Como les decía, particularmente en EY, porque sé incluso aquí que mi colega de KPMG estaban un poquito más avanzados, al menos en todo lo que era Latinoamérica, nosotros no teníamos mucho de esto y no teníamos mucho cómo responderle a nuestros clientes sobre todo esto que estábamos haciendo o que estábamos necesitando. Y ese cambio se empezó a dar, y ese cambio empezamos a traerlo, obviamente gracias también a la ayuda de Américas, lo que les decía, de Estados Unidos, que es quien lidera toda esta parte de innovación, y eso es como nos ha mostrado cómo ha cambiado nuestra forma o cuál es la forma en la que estamos haciendo nosotros auditoría. Y para allá me voy a ir. Nosotros, ¿qué tenemos en EY en este momento? Tenemos algo así como unos pilares fundamentales en donde basamos toda nuestra estrategia digital. Esa estrategia digital, les voy a mostrar por aquí las partecitas. Una arranca por allá con lo que se llama tecnología de drones, que uno diría en el pasado, pucha, tecnología de drones, ¿qué voy a hacer con esa vaina? Ahora montamos drones, porque todo también lo tenemos unido a nuestros dispositivos móviles. Para hacer tomas físicas, estamos implementando pilotos en toda Latinoamérica Norte, donde los linkeamos a nuestros dispositivos móviles, sea una tablet, un iPad o un móvil, su celular. Nuestros chicos staffs entran a las tomas físicas de nuestros clientes, van a hacer su proceso de observación, montan el dron y el dron arranca a contar los cifrados por barras que tengan, obviamente, códigos de barras y todo el tema. Ahí lo único que tenemos es, obviamente, en la medida que vamos evolucionando, nuestros clientes tienen que también ir evolucionando. Tienen que tener sus cajitas, sus productos con códigos de barras para que podamos implementar esa tecnología. Ese es un ejemplo de lo que estamos haciendo ahorita nosotros en pilotos. Tenemos Machine Learning, inteligencias artificiales que nos soportan. Tenemos una parte que es muy importante de Robotics, que les voy a mostrar por ahí que tienen nuestros equipos disponibles. Nosotros tenemos algo que se llama Canvas, también se los voy a mostrar más adelante. Canvas en inglés significa lienzo, ¿sí? Y es porque nosotros desde la filosofía de EY
lo que queríamos mostrar es, esto es un arte para nosotros, ¿sí? El que se puso por allá las ideas era, esto es un arte y lo que queríamos reflejar es que ese canvas iba a ser nuestro lienzo para poder plasmar todo nuestro arte. Y ese canvas tiene incluidos todo lo que tiene que ver con robots, con data analytics, y ya está todo integrado. Y todo integrado a una nube que está protegida en términos de seguridad de información, pero no me voy a meter por allá porque cybersecurity lo va a tocar mi compañero Lain. Y tenemos la partecita de blockchain, que es algo que se está trabajando, realmente se está trabajando más arriba todavía, Américas. No tenemos todavía unos pilotos de blockchain, pero esperamos tenerlos pronto. Y así es como más o menos están las partecitas de afuera. ¿Qué está por dentro? Lo más importante para nosotros, nuestra gente. Y por ahí hablaban de stakeholders. Y yo sí quisiera particularmente centrar algo, y es que nuestros stakeholders no son solamente nuestros reguladores o no son nuestros clientes únicamente, sino también nuestra gente, ¿sí? Y aquí entran, por eso ustedes y por qué me apasiona tanto venir a dar estas charlas a las universidades. Y es que necesitamos cambiar el mindset de nuestros profesionales y necesitamos que ahora seamos contadores combinados con una profesión de IT, muy adaptados a las nuevas tecnologías, ¿sí? Porque ahora ya no le voy a pedir a uno de mis chicos staff o seniors que vaya y me haga un procedimiento estadístico para inferir una población, sino que le voy a decir, cárguese el robot, vaya, montes el robot, diséñelo, y usted vaya y analice los resultados que le está sacando el robot. Ya no necesito que se ponga a hacer muchas cosas, simplemente analice, ponga usted su análisis y sepa poner a andar el robot. Entonces, esa es una de las cosas importantes en las cuales está cambiando mucho nuestro rol. Y me voy a adelantar por allá a mi último mensaje, pero en varios de los foros en los que he podido participar, una de las preocupaciones que surge tanto de la cátedra, o sea, de la parte de las universidades, de los estudiantes y de la profesión per se, es que, ¿será que el contador va a desaparecer? Yo creo que no. Yo creo que simplemente el contador se transforma, ¿sí? ¿Por qué se transforma? Porque en una profesión como la auditoría, nosotros lo que vamos a empezar a hacer es, o estamos haciendo ya, es analizar más. Y procesos repetitivos, temas específicos de problemáticas que teníamos para hacer cartas de confirmación de bancos, de 1000 bancos, pues lo va a hacer un robot y nosotros nos vamos a dedicar más al análisis. Pero sí vamos a tener que estar dándole start o inicio al proceso específicamente de los robots, del data analytics, para poder diseñar procedimientos que me permitan a mí obtener evidencia suficiente y apropiada para dar esa fe pública a nuestros entes reguladores, bueno, y a todo el mercado o nuestros stakeholders. Esto es un esbozo rápido de qué tenemos aquí en términos de herramientas. Algo que es muy chévere que tenemos en EY, y pues creo que realmente más que hablarles de EY, esto es en todas las firmas, tenemos un Atlas que es una biblioteca virtual para que todos nuestros chicos entren y consulten desde que hay una norma de IFRS, X, Y, Z, una norma PCAOB o lo que sea, eso es una librería. Este es nuestro lienzo, que ya se los voy a decir, o sea, ya se los muestro ahorita un poquito más en detalle, y esto es que está conectado a mi móvil. En este momento yo puedo estar monitoreando el avance de las auditorías que tengo desde mi celular. O sea, no necesito estar ya yéndome a, no sé, a cada uno de los equipos, venga, vamos a hacer una reunión, vamos a mirar cuánto va el avance, no. Ahorita les muestro que puedo identificar fácilmente por estos cómo van las fases y cómo va el avance. Y ese avance lo puedo mostrar yo en mi celular, que incluso me ayuda muchísimo cuando llegan los socios y me dicen, Andrés, necesito ver el avance, y estamos presencial. Mira, vamos así, 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 le saco el iPad, el móvil, y ahí le puedo mostrar. O el mismo cliente. Entonces, muy ligado con la tecnología, y lo que les decía de los drones, de todo lo que podemos poner a andar, está todo sincronizado con nuestro Canvas, con nuestro lienzo. Y tenemos por aquí algo que se llama EY Helix, que ese EY Helix es algo así como nuestra joya de la corona. ¿Por qué es nuestra joya de la corona? Porque es todo lo que hacemos en Data Analytics y todo lo que ha reemplazado lo que antes hacíamos por pruebas de detalle, por muestreos, por pensar diferente. Antes, una de las cosas que incluso cuando yo me paraba hace 4 o 5 años a darle una conferencia a socios, a los otros gerentes, era, pues pucha, ¿cómo hago para primero cambiar el mindset, el pensamiento que tenían esos socios de tengo que ir a revisar 1000 muestras, 800 muestras, 100 muestras por
vamos a ver qué es lo que traen los datos, para de ahí poder identificar qué riesgos, qué patrones con anomalías se pueden llegar a presentar y con base en eso organizar mis procedimientos de auditoría y atacar realmente lo que está pasando. Y ese es uno de los cambios principales. Antes arrancaba yo con algo que se llamaba What Could Go Wrong, que eso es general en todas las firmas. ¿Qué puede fallar? Porque decía, yo creo que en ese cliente puede fallar todo esto. Y montaba yo mi auditoría pensando en eso que podía fallar, por mi experiencia, por las matrices que ya tenía. Bueno, ahora lo que yo hago es un enfoque data first. Y ese es un eslogan que tenemos en global, en EY Global. Los datos primero. Y los datos primero es, descargamos un cubo de datos, los blindamos en términos de integridad y exactitud, los montamos en una plataforma que se llama EY Helix y luego comenzamos a jugar con eso. Un montón de reportes que nos salen, que nos permiten ver análisis de estados financieros, preparadores, segregación de funciones, bueno, un montón de cosas. Ahorita les muestro cómo se ve nuestro reporte. Y así es como nosotros empezamos a divertirnos haciendo auditoría literal. Porque lo que hacemos es ir a mirar ya análisis de información y no ir a estresarnos porque tengo que ir a montar 1000 cartas para ir a circularizar un banco, por ejemplo. ¿Sí? Esto es lo que les quería mostrar de nuestro Canvas. Y estas pantallitas las tomé anoche de uno de mis equipos. Eso sí, obviamente le tapé por aquí el nombrecito al cliente, pero aquí estoy yo, sale mi fotico y sale todo el dashboard que tenemos nosotros en nuestro lienzo. Este lienzo me va mostrando, obviamente estamos empezando, no es que tenga preocupación por el avance, pero realmente son nuestras etapas de auditoría. Tenemos una que es Scope and Strategy, una que es Execution y otra que es Conclusion. Y aquí yo veo cómo van avanzando los chicos. En la medida que se vayan llenando esas bolitas, este es un Canvas casi virgen, porque apenas lo estamos empezando a montar para el proceso que les decía de IPO. Este Canvas viene linkeado con librerías internacionales, que por aquí aparece creo que el sector, si no estoy mal, que es de retail, para poder disponer todas las particularidades de retail que se pueden llegar a presentar, un retail, rebates, un retail, cosas como esas, inventarios, procedimientos adicionales que tenga que cubrir para guiar a todos los equipos y que la auditoría que yo estoy haciendo aquí desde Colombia hoy la tenga que estar haciendo de la misma manera igual China, literal. Y eso es algo buenísimo también para todos nuestros profesionales, ¿sí? Y es que si yo hoy estoy haciendo algo en Colombia, yo me puedo ir a Capital Markets Nueva York, a Londres, y es el mismo trabajo el que tienen que estar haciendo ellos. Entonces, son las mismas normas, son las mismas herramientas, y es una globalización y una internacionalización que nos está abriendo muchas puertas y nos está permitiendo tener muchas ventajas en términos de nuestra profesión. Aquí, un poquito más de todo lo que les decía de nuestro Canvas, cada una de las etapas, los estados, los procedimientos principales que tenemos que hacer y los estados específicamente. Por aquí van las firmas que son importantes. La herramienta de manera automática dice qué procedimiento, de acuerdo con el tipo de cliente, tiene que tener una firma de socio, es decir, una revisión de socio, una revisión de EQR, un profesional que es de calidad, que es otro socio que nos revisa en términos de calidad, o alguna revisión mayor, porque también ahí vamos enfocando nuestros procedimientos incrementales sobre si hay algún riesgo o algo específico. Ahora, eso es algo, o lo que veíamos en nuestro Canvas, es donde nosotros estamos almacenando todos nuestros reportes, toda nuestra información. Ahora vamos a ir a qué es lo que hacemos nosotros en términos de datos analíticos y para qué lo hacemos. Realmente lo que hacemos, para resumirles un poco el tema, es nosotros tenemos unos grandes cubos de información. Después de blindarlos en términos de seguridad de esa información, nosotros lo que hacemos es empezar a analizar patrones e identificar cosas que nos llamen la atención para poder enfocarnos en riesgos. Recuerden que la auditoría igual no ha cambiado y la auditoría sigue siendo basada en riesgos. Lo que buscamos nosotros cubrir o identificar con todas estas cosas es, tenemos un panorama de datos y ese panorama de datos puede hacer, y algo que nos ha pasado en nuestros clientes que es bastante llamativo es, pensábamos que el proceso o algo que específicamente pensábamos que conocíamos era de una manera, el proceso de ingresos de una compañía. Luego nos íbamos a los datos y veíamos, miércoles, pero es que esto no se hace así. Tienes una cuenta puente, tienes, bueno, un montón de cosas que nos pasaban que realmente nos hacían pensar
no conocíamos bien a nuestro cliente. Incluso en algunas oportunidades, ni siquiera el cliente conocía bien qué era lo que tenían sus procesos, lo cual nos llamaba mucho la atención, o cómo era su cadena de proceso o ese proceso que estábamos estudiando. Entonces, ¿qué nos hizo hacer? Mejores preguntas, mejores análisis, darle mayores insights y mejores insights a nuestros clientes. ¿Y saben qué también nos hizo hacer? Tener a nuestros pelados encarretados, porque les gusta mucho estar metidos con la tecnología, estar analizando cosas y no estar haciendo cartas, 1000 cartas para enviar a los bancos o 1000 muestras, porque yo creo que cuando antes llegábamos y decíamos tengo 2000 muestras de algo, el pelado empezaba chulo y empezaba a revisar. Yo creo que cuando ya iba en la 40, ya se le había olvidado qué estaba buscando. Entonces, todo esto es análisis. Y ya lo que hacemos nosotros es anclaje a fuentes externas de información, porque también siempre tenemos que buscar anclajes en términos de fuentes externas a la información, pero lo que hacemos es, vemos patrones, identificamos cómo está la población, cómo se comportan los datos, y con base en cómo se comportan esos datos, luego vamos y los anclamos en términos de integridad, para así tener algo que me permita a mí concluir sobre esa evidencia. Este es nuestro Data Analytics, o por lo menos tenemos dos versiones, una que es en la nube, que está directamente en una página web, y otra que está en Excel, que es un dispositivo que está en cualquier computador de nuestros chicos y cualquiera lo puede utilizar. En este momento tenemos dos versiones, una que se llama EY Helix, que es justamente es de mi computador, y tenemos todo este tipo de reportes automáticos que pueden llegar a salir, que era lo que yo les decía, desde donde puedo ir a mirar con los datos del cliente, análisis de ingresos, análisis de estados financieros, de balance, de PIG, temas que nunca habíamos podido hacer nosotros antes, y esto sí me llama muchísimo la atención, porque nosotros saben que decíamos, por ejemplo, yo siempre he tenido clientes que particularmente tienen enfoque en controles, entonces identificar conflictos de segregación de funciones, preparadores, temas de revisores inusuales, nunca lo habíamos podido hacer, pues con lo que hacíamos nosotros era muy difícil. Ahora tenemos análisis que nos permiten a nosotros ver quiénes son los preparadores, ayudarle a buscar eficiencias a nuestros clientes y mostrarles, tienes una persona metiendo 1000, 2000 journal entries en una sola cuenta, ¿sí? De pronto realmente eso sí tiene que hacerlo, o puedes montar un robot para que lo hagas en un tema más eficiente. Tenemos segregación de funciones para poder identificar todas las falencias que de pronto en nuestros clientes chiquitos donde yo no, por ejemplo, no estoy con un equipo de TI que me esté apoyando específicamente, ahí sí los puedo llegar a apoyar y decirle al cliente, oye, deberías revisar tu estructura porque tienes unos problemas de segregación de funciones. Y los problemas de segregación de funciones pueden recaer en vulneración de controles o riesgos específicos que se pueden llegar a presentar en términos de fraude. Entonces también estamos apoyando y generando mayor valor agregado en esta óptica. Bueno, más aquí hay unas cosas que son súper espectaculares, que son las correlaciones de cuentas. Al principio esto fue diseñado, me acuerdo mucho, para hacer una correlación de ingresos y probar de manera más fácil el ingreso. Y a mí me pasa, justamente en mi cliente. La única forma que lo hacemos ahorita es una correlación. Ahorita les muestro un poquito qué son las correlaciones. Pero ya ahora nosotros hacemos correlaciones. Hace poco vi que mis pelados inventaron una correlación de costo de ventas con compras para probar los rebates y ver si habían tendencias anómalas dentro de esa información. O sea, prácticamente estamos enfocando a nuestros chicos en que ellos vayan haciendo un desarrollo mental de qué es todo lo que pueden llegar a buscar allá. Más que llegar a buscarlo porque viste una factura que está firmada o no está firmada o whatever, ¿sí? Entonces, aquí nos estamos entrando en mucho análisis de datos, mucha analítica para poder dar mejores conclusiones. Quería enfocarme aquí en esta parte, que estos, como les digo, estos reporticos los descargué anoche, que es algo muy chévere en términos de eficiencia también, pues por lo menos a mí, que soy más viejito para mis equipos de auditoría. Yo me acuerdo que a mí me tocaba montar las sumarias, me tocaba montar todo el estado financiero, el resultado, el balance, me tocaba montarlo en Excel y empezar a montar ahí con fórmulas y un montón de cosas. Ahora uno monta los datos de los journal entries y resulta que yo le doy aquí análisis el balance y con un clic me genera ya todo el estado financiero del balance. Con un clic me genera todo el estado financiero del resultado. Y, y esto tiene que estar correctamente parametrizado en términos de cómo se lee el estado financiero
pues nuestra revisión de estados financieros es mucho más sencilla, ¿sí? Porque es que ya tienes todo acá, cualquier movimiento también tiene una opción en donde vas posteando los ajustes y pues ahí vamos, realmente, es súper bueno. Aquí, por ejemplo, si yo quiero ver cada una de estas cuentas que están en el estado de resultados, algo que me parecía muy simpático también era las revisiones analíticas. Nos tocaba ponernos a montar a nosotros variaciones y todo eso. Ahora nosotros simplemente le vamos a dar un clic aquí en primero la sumaria, que es este lead, que nos saca toda esta información, que ahí les puse como lo mismo que teníamos nosotros al final. Este es el total, esto es lo mismo, y me voy a ir aquí al activity. Y el activity, ya antes de que yo me pusiera también en Excel o cualquier vaina, a ponerme a graficar, a mostrarle desde mi lado de staff al senior, vea cómo grafiqué bonito, cómo me metí esta gráfica, viejo, ya está listo. Con un clic ya tienes tu gráfica, tu análisis de la composición de la cuenta y puedes adicionalmente, si encuentras anomalías en los datos, algo que te llame la atención aquí, por ejemplo, puedes picar en ese dato y ese dato te va a llevar al registro débito y crédito que soporta ese dato. Entonces, ya no vamos a decirle al cliente, jue madre, ¿cuántos son esos 12.000 millones de pesos, de dónde vienen? Sino que nos vamos allá al débito del crédito y vemos dónde realmente está lo anómalo, porque esta tendencia aquí, y algo que es chévere es, pues, lo que debería tener la cuenta que es inventarios es negrito, porque es el débito, y cuando tiene alguna cosa con naturaleza contraria, me lo resaltan rojo. Entonces es fácil también visualmente poder enfocarse y poder identificar los riesgos. Esto sale automático, ¿no? Ya es lo que les decía. Esto es con un clic, y aquí ya ahorramos el trabajo que probablemente cuando yo empecé en la firma me demoraba haciendo un día, ¿sí? Ahora todo esto ya está montado en 5 minutos, con un clic. Y ahora ya los pelados no se dedican a lo que yo era, montando allá fórmulas para poner bonito el archivo, para que después, si la embarraba, llegaba el señor y me acababa mi integridad de la información porque no le cruzaba contra algo. No, ahora pues estamos hablando de los journal entries y se extraen directo. Este es un análisis de correlación que me parece bien chévere, bien particular, bien interesante. Y este análisis de correlación es lo que les decía, como la forma de cómo probamos ahora el ingreso. Tenemos 3 variables, ingreso, cuenta por cobrar y efectivo. Cuando yo voy a una negociación, la única forma en la que yo puedo llegar y decir, ya se acabó esa negociación, en la mayoría de los casos, es, Andrés va a venderle a Carlos un iPhone. Entonces llegué y le entregué el iPhone, Carlos me pagó y cuando me entregó la plata, pues ya estuvo, ¿cierto? Entonces nosotros, en lugar de ponernos a hacer pruebas sustantivas y detalladas, aquí en el ingreso, aquí en la cuenta por cobrar y aquí en el banco, hacemos cuentas en el banco, en la materialización. ¿Pero por qué las hacemos de esa manera? Todas las cuentas de ingreso operacional que estén correlacionadas con todas las cuentas por cobrar de los journal entries operacionales se van a ir a unas cuentas bancarias. Y aquí nosotros vamos a hacer una muestra de integridad para verificar que todo el flujo transaccional de ahí para atrás es correcto. Yo tuve un cliente de telecomunicaciones donde particularmente teníamos, más o menos nos gastábamos 2.000, 3.000 horas de auditoría probando el ingreso. Telecomunicaciones, muestras sustantivas, controles, un montón de cosas, de información. Pedíamos, no recuerdo, 3.000, 4.000 facturas, una cosa así, facturas, el comprobante de efectivo, bueno, para poder hacerle toda la trazabilidad hasta el recibo del efectivo. Ahora solamente lo cambiamos por 25, que es nuestro procedimiento de integridad para ver que esa población es correcta. Y así es como estamos moldeando los temas. Aparte, aquí tienen las 3 variables y si tienen una tendencia similar, pues entonces, o tienen una tendencia anómala, nosotros las identificamos y vemos, uy, aquí puedo pasar algo, aquí puede haber un ajuste, aquí puede haber un problema que nos esté llamando la atención y pueda llegarnos a ¿qué? Hacerle mejores preguntas al cliente o advertir, no, mi madre, tienes un problema porque se te fue mal un dato, se te fue mal un registro contable, te hizo cambiar el estado financiero y tienes un problema. Este es un análisis de cuentas de propiedad, planta y equipo, porque tenemos analyzers para cada tipo de cuenta principal. A grandes rasgos lo que muestra aquí es la composición, el movimiento o la composición que tengo por tipo de activo dentro de la propiedad, planta y equipo. También podemos hacer recálculos automatizados de las depreciaciones en este analyzer, pero lo más importante pues, es ayudarnos a ver la simetría, sobre todo con la comparación de los datos con respecto al año anterior. Algo que me parece muy chévere y es Group Scope Analyzer.
el Group Scope Analyzer que tenemos es algo que me permite a mí definir, cuando tengo un grupo muy grande, bueno, cuando tengo grupos de auditoría y tengo muchos componentes, por allá en Argentina, Uruguay, en todo lado, le puedo asignar los trabajos desde aquí. ¿Quién es material? ¿Quién no es material? ¿Cómo le puedo asignar X cosa a cada uno de los componentes? Y eso me permite a mí tener controlado todo. Ver, por ejemplo, si los datos, yo lo único que voy incorporando son datos. Al principio, balance, estado de resultados, lo que sea, lo voy actualizando. Y en la medida que lo voy actualizando, los datos se me van actualizando y me salta automáticamente si un componente se volvió material o no se volvió material. Entonces es súper, súper chévere ahí con el tema de los grupos. Hay otra cosa que también es muy chévere y es, yo puedo direccionar el trabajo desde aquí, puedo direccionar el trabajo de mis componentes, estén en Argentina, Uruguay, Venezuela, donde sea. Entonces también es muy, muy chévere trabajar este Group Scope Analyzer. Ya para empezar a cerrar un poquito, quería mostrarles un poco esta parte de cómo integramos los robots. ¿Se acuerdan de nuestro Canvas? No me he salido de allá. Andrés Morales Cortés. Entré a mi Canvas anoche y dije, voy a mirar qué robots tienen disponibles nuestros pelados para ejecutar. Ayer incluso hicimos un robot porque estamos revisando un estado financiero, pero un estado financiero que va para la SEC. Entonces necesitamos algo muy robusto y tenemos algo que se llama el EY Intelligent Checklist y tiene todas las connotaciones de IFRS que antes le tocaba hacer. Yo recuerdo el checklist de Word que yo diligenciaba en su momento para ir a mirar el estado financiero, tenía más o menos 180 hojas con todas las normas y tenía que ponerle sí, no, por qué, ta, ta, ta. Ahora este checklist inteligente se asocia con el cliente, con lo que tienes que tener de normas del sector, porque por allá está en nuestro Canvas el sector, y con ese checklist yo puedo darle mejor información o mejores recomendaciones al cliente y asegurar pues, que cumpla con todas las divulgaciones que necesita cubrir. Adicional a eso, bueno, tenemos robots integrados dentro de nuestro Canvas de cuentas por cobrar, que es para mandar confirmaciones de cuentas por cobrar, confirmaciones de cuentas por pagar y temas específicos de confirmación de lo que queramos hacer. Todos los procesos son automatizados y son robots, se llena un template, el template le llega al cliente con los datos, lo único que hacemos es llenar un template y ya se dispara el solo. Y al final lo que tenemos que hacer nosotros es simplemente ir a analizar las diferencias, ir a contrastarlas contra nuestro cliente y decirle, vea, encontramos estas diferencias con las confirmaciones que nos están dando sus clientes, sus proveedores, sus bancos y chao. Un proceso más, como les decía, estas herramientas lo que nos permiten a nosotros es tener un mejor análisis de los datos y enfocar nuestros recursos en análisis y no en procedimientos repetitivos y operativos. Y a su vez tenemos por acá algo que se llama EY Smart Sampling. Y ya cuando tenemos que hacer muestreos, sea por juicio profesional o para documentar, el PCAOB siempre llegaba y nos decía en nuestras auditorías, ¿usted cómo documentó su juicio? ¿Cómo sacó su muestra? ¿Por qué esto le quedó bien, esto le quedó mal? Pues esta es una inteligencia artificial que nos va asistiendo en la toma de decisiones. Si te quieres ir por este camino, bueno, es porque tienes que tener estos parámetros. Si te quieres ir por este otro, es porque tienes que dejar documentado esto. Y así nos asiste y nuestros profesionales prácticamente van con un tutor virtual para poder ejecutar una muestra, ya sea por juicio profesional, un muestreo estadístico o cualquier tipo de muestreo que quieran implementar pues, dentro de nuestro cliente. Esto es algo más pues, de lo que tenemos, que es el Canvas Receivables, que es enfocado a cuentas por cobrar y lo que tiene el tema del checklist específicamente. Listo. Bueno, para cerrar ya lo que les decía un poco de mi intervención y darle espacio aquí a mi colega Laín, que sé que va a hablarles de otra parte importante de cómo blindamos todo el caparazón de estas auditorías, que viene para el contador del futuro. Yo creo que lo primero que de lo que tenemos que hablar es, yo creo que no hay un contador del futuro, es un contador del presente, de la hora, ¿sí? Me voy adelantando, ¿sí o no? Esa es la idea, es un contador de la hora. ¿Y saben por qué es un contador de la hora? Porque ya nos alcanzó la tecnología y si nosotros no podemos enfocarnos en cómo cubrir esas necesidades de nuestros clientes, de los stakeholders, quedamos obsoletos. Entonces, todas las herramientas, y se los digo, ¿saben qué yo ahorita, yo soy contador, o sea, yo no tengo nada que ver con IT, pues yo sé que Alain de pronto sí es más del lado de ingeniería de sistemas, todo eso, él se entiende más con eso. Yo soy contador, y para mí cambiar el chip fue duro. Ahora cuando voy con Américas y me dicen, no, es que nos inventamos X cosa, o X programa, o X herramienta,
necesito pilotos. Me doy cuenta que simplemente es el cambio que estamos enfrentando nosotros para tener mejores relaciones con nuestros clientes y con nuestros stakeholders, y es la necesidad del contador de la hora. Seguir avanzando y seguirnos adaptando. Para mí, no hay un problema en la contaduría y no hay un riesgo de que la contaduría desaparezca. Hay una transformación de la contaduría, en conclusión, con todo lo que tiene que ver con tecnologías digitales. Muchas gracias. Bueno, agradecemos a Andrés Camilo por la excelente presentación. Vamos a continuar entonces con Alain Almeida. Al final de la presentación de Alain, pues vamos a hacer una ronda de preguntas y vamos a hablar de algunos temas de pronto que se nos hayan quedado por fuera o que algunos de ustedes en el auditorio tengan por preguntar. Entonces, Alain Almeida viene de KPMG, él es ingeniero industrial de la Universidad Central de Villas en Cuba, PhD en Investigación de Operaciones y Tecnologías de la Información de la Universidad Central de las Villas, Cuba, y máster en Tecnología en Innovación Tecnológica y Data Management de la Universidad de Barcelona, España. Cuenta con 20 años de experiencia en desarrollo e implementación de sistemas tecnológicos, programación de sistemas en tiempo real, diseño y optimización de procesos, Enterprise Information Management y arquitectura de sistemas, servicios de auditoría y gestión en riesgos en tecnología, implementación de sistemas, data analytics, ciberseguridad, robotización de procesos y automatización inteligente. Durante varios años dictó clases de pregrado y posgrado en asignaturas relacionadas con la simulación y la optimización de sistemas, investigación de operaciones, robótica industrial, estadística paramétrica y no paramétrica. Entonces, damos la bienvenida a Alain. Muchas gracias. En la hoja de vida faltó decir que fui profesor de esta universidad. Vine en el año 98, no había nacido yo creo que las 3/4 partes del auditorio. Di clase en una especialización que tenían ustedes de alta gerencia allá. Y aquí esto era lleno de tienditas que uno salía a dar clase y venía aquí a disfrutar con los muchachos. Bueno, sí, yo trabajo para KPMG. De hecho, cuando vine en el año 98 a dar clases acá, conocí 2 personas que trabajaban en la firma y me invitaron a ayudarlos a hacer un trabajo en Bancolombia. Era un trabajo de auditoría, cuando aquello era auditar los archivos de transmisión que se empezaban a mandar de manera electrónica a la superintendencia. Luego de eso yo me regresé a Cuba y en el año 2000 KPMG me trajo para acá y bueno, el resto es historia. Llevo ya 22 años trabajando en KPMG. Efectivamente, pues yo tengo una formación diferente a la de Andrés. Andrés es más de la parte contable, yo soy más de la parte de tecnología. Pero cuando uno empieza a analizar esto, realmente lo que hacemos nosotros, los que trabajamos en la parte de tecnología, es ayudar al negocio real, a lo que hacen los contadores, que son los auditores, para que esto funcione de manera más rápida. Ya lo decía el padre de la profesión de muchos de ustedes, no hay origen sin destino y viceversa. Es decir, ese es como el origen de la famosa cuenta T. Acá pueden ver de manera simplificada la evolución de lo que ha sido la profesión contable. Es decir, ya desde la época de las tablas sumerias, ellos de alguna manera se la habían inventado para llegar y contar por lo menos las piedras con que iban a hacer las pirámides los egipcios y luego todo lo que ocurrió. Lucas Pacioli se inventa la contabilidad de doble entrada y parte del crecimiento de la contabilidad estuvo dado ¿por qué? Por la conquista. Es decir, cuando llegan y se descubren las Indias, o sea, la América, y empiezan a venir los barcos desde España o vienen desde Holanda,
y empiezan a conquistar todo esto, pues lógicamente ahí surge la famosa compañía de las Indias y había que empezar a escribir, bueno, mandé tantos barcos, me mandaron tantos esclavos, recibí tanto oro, y la contabilidad en ese momento empieza a tener un desarrollo mucho más grande que el que había tenido hasta la época feudal. De hecho, de este momento es que surge todo el tema de las acciones, es decir, cómo funcionaba el tema de las acciones y demás. Y en el último siglo, pues entramos a esto, es decir, el contador ya de alguna manera robotizado. Ahora, uno cuando empieza a ver esto dice, bueno, pero yo quiero entender de qué va esto de la automatización y por qué yo como contador público debería preocuparme por los cambios que están ocurriendo. Y aquí me refiero a mi formación como ingeniero industrial. Realmente, señores, lo que pasa con la automatización está basado en estos dos slides que les voy a mostrar a continuación. Esto que ven acá es cómo funciona la jornada laboral basada en unidades de carbono. ¿Quiénes son las unidades de carbono? Nosotros, los humanos, que tomamos oxígeno y botamos dióxido de carbono. Entonces, imagínense que esto es una jornada laboral de 8 horas. Entonces, ¿qué pueden ver? Que tenemos un tiempo productivo y un tiempo improductivo, ¿cierto? Cuando llegamos y analizamos esto un poquito más a detalle, vemos que en el tiempo improductivo que tengo yo, tengo un tiempo improductivo debido al trabajador. Trabajador perezoso. Llegó, se sentó y se puso a mirar por la ventana. Luego de eso, ¿qué viene? Un tiempo improductivo debido a la gerencia. Es decir, la gerencia no dio la orientación bien, no explicó lo que había que hacer y el trabajador tuvo un tiempo improductivo. Luego de eso, ya cuando yo voy al contenido de trabajo, pues ¿qué me encuentro? Que tengo un contenido de trabajo suplementario por métodos ineficaces de producción o funcionamiento. ¿Qué significa eso? Que, por ejemplo, si yo tengo que usar un sistema, no conozco bien el sistema. Si, por ejemplo, me mandan un Excel, a lo mejor copio de donde no es y tengo que volver a repetir el trabajo o no soy fluido en el uso de la herramienta. Luego de eso viene un contenido de trabajo suplementario debido a ¿qué? A deficiencias en el diseño, en la especificación. Nosotros los ingenieros industriales, normalmente cuando trabajamos para fábricas, ¿cómo dice? Reales, una de las cosas que hacemos es el famoso tema de tiempos y movimientos. Entonces uno llega como ingeniero y dice, bueno, a ver, ¿cómo tú vas a hacer? No sé, vamos a hacerlo sencillo, una carpintería. Entonces, no, yo cojo el martillo, pongo la madera, cojo un clavo y le doy, y el martillo luego lo pongo acá. Y luego vuelvo y hago lo mismo. Entonces nosotros ingenieros industriales decimos, venga, el martillo no lo ponga tan lejos, póngalo acá, póngalo más cerca, es decir, para optimizar ese tiempo. Aquí pasa lo mismo, es decir, en las oficinas pasa lo mismo. Hay una cantidad de tiempos e ineficiencias por los hábitos con que trabajamos nosotros, por el desconocimiento de la herramienta o cómo está diseñado el proceso. Y luego viene el contenido básico del trabajo. Es decir, de las 8 horas, miren lo que realmente produce valor. Es decir, esto es hecho con base a estudios reales. Esto no es una grafiquita cualquiera. Es decir, se ha hecho el estudio durante mucho tiempo y esos son los porcentajes. Es decir, de las 8 horas laborales, esto es lo que realmente ocurre. Ahora, cuando analizamos esto con unidades de silicio, y las unidades de silicio, ¿qué son? Los computadores. ¿Sí? Miren cómo funciona. Ahorita Andrés hablaba del tema de la robótica, ¿cierto? Esto que ven acá es el tiempo operativo de un robot emulando lo que hacemos nosotros. ¿Sí? Ya sea tanto en un computador como en una fábrica, como les decía hace un momento. Entonces, cuando uno ve esto, definitivamente el futuro está acá. Es decir, la humanidad no va a poder seguir desarrollándose si no migra a esto. Esta es la base de todo. Es decir, esta es la explicación. La explicación es que como humanos somos ineficaces a la hora de hacer labores. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que uno empieza a ver en el mundo, hace unos años se hablaba de que no había mano de obra. ¿Sí? Es decir, de que no había trabajo. Ahora lo que no hay es mano de obra. No sé si se han dado cuenta. Es decir, uno llega y en Medellín pasa y pueden entrar a mi perfil de LinkedIn. Hace, no sé, un mes estoy buscando 25 muchachos, tengo trabajo para 25 muchachos en ingeniería de sistemas. No hay. ¿Sí? Y la gente llega y coge y dice, no, pero es que es ingeniería de sistemas y no nos hemos podido graduar. No, ustedes se van y entran a cualquier sitio web de esto de Udemy, Plaxi y lo básico para llegar y por lo menos saber programar algunas cosas, lo pueden tomar ahí. Y sin embargo no hay.
pero te vas a Estados Unidos y es peor. Y te vas a Alemania y es peor. Es decir, hoy hay trabajo, lo que no hay es fuerza laboral, ¿sí? Entonces, a partir de ahí es que están ocurriendo una cantidad de cambios en el mundo para darle respuesta a esto que les estoy mostrando. Entonces aquí la cuestión siempre va a ser cuando uno tiene una empresa, bueno, ¿qué hago? ¿Robotizo o utilizo personas? Esta discusión está ocurriendo en todos los espacios del conocimiento humano, no solamente en la parte de contaduría. No sé si han escuchado últimamente de Dalí. No, ¿han visto eso, Dalí? Búsquenlo luego en internet. Dalí es una inteligencia artificial que usted coge y le escribe, es decir, le escribe para que le haga una pintura. Y usted dice, yo quisiera ver cómo sería la Universidad de Antioquia en 25 años, enclavada en Medellín, con el cambio climático. Escriben así. Y automáticamente la inteligencia artificial le va a generar una pintura de cómo la inteligencia artificial se imagina eso. Durante mucho tiempo se pensó que los trabajos creativos iban a ser muy difíciles de ser sustituidos por una computadora. Imagínense ahora usando Dalí lo fácil que es hacer una película de animados. Es decir, ya no tengo que ser un pintor para pintar el animado. Yo le puedo decir a Dalí cuál es el contexto del personaje y él me va a pintar el personaje. Entonces, a partir de ahí, ¿qué dice uno? No, pues el mundo cambió. Y el mundo cambió para todos. Entonces, cuando uno coge y trabaja en firmas como Andrés y como mi persona, y empezamos a traer muchachos de las universidades, y empezamos a vincularlos a temas, por ejemplo, como la auditoría, etc., y uno conversa con ellos, no saben nada de esto. Y este es el futuro. Y este es el presente. Es decir, hoy para auditar clientes que están acá, como es Grupo Bancolombia, hay que saber de esto. Hoy para auditar Argos, hay que saber de esto. ¿Sí? Hoy para irse a Grupo Aval de contador, hay que saber de esto. Es decir, esta es la verdad. Es decir, nosotros, por ejemplo, no concebimos un auditor que tú lo mandes a auditar una planta productiva o una bodega y no sepa de drones. Es decir, lo necesitamos así. Porque hoy ya no se hace la auditoría, tal como Andrés ya contaba ahorita, es decir, ya no es la persona llegando a contar cuántas tuberías hay en una bodega. No, hoy uno llega con un celular, hace una foto, se la pasa a Watson. Watson es una inteligencia artificial de IBM y él le dice, hay tantas tuberías ahí. Es decir, él le cuenta eso. O uno llega, lanza un dron, el dron va tirando fotos y cuando regresa te dice, hay tantas cajas. ¿Sí? Y tantas están vacías y tantas están llenas. Eso es lo que está ocurriendo ya. ¿Sí? Entonces lo que está pasando con la profesión es que los muchachos, cuando salen de la universidad, no estoy diciendo solamente de la Universidad de Antioquia, de la universidad, y llegan a estas firmas y uno les cuenta esto, dicen, venga, pero es que a mí no me explicaron esto. A mí me hablaron de NIF, de cuentas TES, de contar, pero este cuento no me lo hicieron. Entonces, ¿a nosotros qué nos toca? Pues nos toca invertir en ellos, ¿cierto? Los ponemos a estudiar y por ahí en un año y medio, los tenemos al nivel que hace falta. Entonces, cuando uno, por ejemplo, le dicen, venga, vamos a auditar unas elecciones. Si el muchacho no sabe de blockchain, no sirve. ¿Sí? Cuando cogen y dicen, venga, y Andrés lo repitió, casi que le iba a llevar la cuenta, pero la perdí un momento, análisis de datos, data analytics, y datos. Es decir, si no saben de esto, no nos sirven. Es así, ¿cierto? Entonces uno dice, bueno, ¿y qué hago? Las universidades la tienen muy difícil. ¿Por qué la tienen difícil? Porque la universidad tiene que hacer el plan de estudio, mandarlo a aprobar, ¿y cuánto se demora el ministerio? 2 años en darles la aprobación para los cambios, cuando son cambios demasiado complicados. Entonces casi que toca ver cómo ayudar en esa transición. Nosotros últimamente en KPMG, pues ya nos dimos cuenta que por lo menos en la ciudad de Medellín es bastante difícil conseguir muchachos al nivel que requerimos, y lo que estamos haciendo es ofreciendo a la universidad ayuda. Yo, venga, pongamos una clasecita de data analytics para auditores, no sé qué cosa, y déjenos venir y dar clases, ¿sí? Para que los muchachos por lo menos lleguen al nivel que estamos requiriendo. Y lo que ocurre con esta clase es que puede ser que la universidad les esté dando la asignatura,
pero muchas veces se la está dando sobre una herramienta que ya no está en el mercado o que ya no es la última. Entonces nosotros lo que tratamos es, venga, yo le voy a enseñar a hacer data analytics con la última herramienta que hay de estos temas. Entonces, esto que están viendo acá ya está ocurriendo. No está ocurriendo en Estados Unidos, en Europa, está ocurriendo acá. Si ustedes se van a Bancolombia, al edificio este que tenemos, que está ahí al lado de la avenida del Río, Bancolombia tiene la implementación robótica más grande de América Latina. Tiene 9.063 estaciones robóticas funcionando 24 horas del día. Cuando ustedes, por ejemplo, le dan un celular en Telefónica, en Movistar, quien les habilita la línea es un robot que está 24 horas haciendo eso. Cuando ustedes piden fibra óptica para su casa, quien le asigna eso es un robot que está haciendo eso, ¿sí? Entonces imagínense que usted tiene un proceso productivo o un proceso transaccional operado por robots y usted es un contador público y le dicen vaya y audite eso. ¿Usted cómo es capaz de auditar un robot si usted nunca aprendió qué cosa era robótica? ¿O usted cómo es capaz de coger y decirle al señor, y le voy a hacer una salvedad en el dictamen, ¿sí? Porque encontré una falla de control en la bóveda de credenciales donde el robot almacena sus contraseñas? Es decir, esto es un cuento ya completamente diferente, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Y ya lo decía Einstein, es decir, hay muchas cosas que no cuentan y lo que cuentan a veces no lo tenemos como en cuenta. Entonces yo lo que digo es, venga, empecemos a revisar a detalle si los pensum que tenemos en las universidades si están cubriendo esos requerimientos que tenemos. Lo último, como decimos en mi país, en Cuba, lo último en guaracha que se viene para el tema de la contaduría es esto, los gemelos digitales, ¿sí? Entonces, ¿qué cosa es un gemelo digital? Básicamente es la simulación de un proceso o un objeto físico dentro de una computadora, ¿sí? Entonces, cuando uno, por ejemplo, estudia un MBA, no sé, me imagino que han visto eso alguna vez, los casos de Harvard, que es básicamente que uno llega al MBA y le dan, no sé, un cuadernito como con 30 hojas y ahí le describen la situación de una empresa. Dicen, no, entonces la empresa va a cotizar en bolsa, pero entendemos que el presidente hizo tal cosa, pero el petróleo subió. Entonces le describen una situación y lógicamente el examen de uno es ver uno como contador o como CEO o como financiero qué solución da, ¿cierto? Son los famosos casos de Harvard. Y básicamente lo que hace uno se lee eso y empieza pues a escribir y a calcular. Pues no, con los Digital Twin ya la cosa no es así. Ya uno llega a un salón, no como este, sino plano, le ponen un casco de realidad virtual, ¿sí? Y uno entra al lugar. Se sienta en la mesa y de enfrente hay un avatar, que es un personaje de esa simulación que le cuenta el problema, ¿sí? Entonces le va contando el problema. Pero uno está sentado acá y en la simulación ves una ventana de cristal y por ahí pasan por dos personas mirando para adentro. Y después uno coge y los ve sacando unas cajas corriendo. Entonces, son unos tipos que están viendo y que están robando en ese momento porque saben que va a pasar algo. Es decir, te meten en esa situación de una manera tan impresionante que casi que uno está sufriendo lo que está ocurriendo y a partir de ahí uno toma soluciones. Es decir, eso es no el futuro, eso es lo que está ocurriendo ya en lugares donde le están explicando a la gente o los están formando utilizando este tipo de tecnología. Básicamente, de lo que se trata entonces el futuro en temas contables es esto, digitalizar la experiencia humana. Ahora, cuando uno dice, bueno, listo, voy a digitalizar la experiencia humana, ¿y eso qué significa en términos prácticos? Pues esto es lo que vamos a lograr, ¿sí? Uno de los temas más importantes de la charla de Andrés era cuando decía, bueno, yo llego acá y tengo este reporte y si tengo una duda, una transacción, le doy doble clic y eso me lleva hasta el journal entry, hasta el apunte de diario, análisis a profundidad, ¿sí? Supremamente importante. Imagínense cuando uno es revisor fiscal, como en la empresa de Andrés y en la mía,
y le dicen, venga, aquí tiene 2 billones de transacciones, como él mencionaba ahí, aquí está el papel, firme y dé fe de que eso está bien. Y uno dice, yo ¿cómo firmo? Además, y recuerde que si firma eso está mal, le vamos a quitar el cartón, ¿cierto? Además eso va a ir preso, no sé qué cosa. Pero si nos vamos incluso a revisar lo que ocurre con las juntas directivas, hoy las juntas directivas, según la ley, ya responden con su patrimonio por lo que pase con la empresa. Entonces uno de una junta directiva, sin tener un auditor que pueda hacer análisis a profundidad, ¿cómo firma? ¿Sí? Esos son los retos que están llegando. Pero yo quiero centrarme en algo, mayor satisfacción de los empleados. Yo, como les decía, pues ya llevo acá trabajando como 22 años y ahorita conversaba con una de mis colegas y le hablaba de la rotación. Es decir, nosotros en firmas como nosotros, la gente dura 3, 4 años y se va. Es decir, no aguantan el voltaje. Y no aguantan el voltaje porque la manera en que se trabaja o que se trabajaba era muy complicada. Es decir, era listas de chequeo, coja los papeles, bájese el Excel, revise cuenta por cuenta, etcétera, etcétera. Y la gente no aguanta eso, ¿sí? Entonces, ¿qué se está logrando con todas estas cosas de tecnología? Mayor satisfacción de los empleados. Es decir, uno antes pasaba aquí por las firmas, el que supiera dónde estaban los edificios, y pasaba, no sé, en temporada alta, que es como le decimos, 2 de la mañana y las luces encendidas. 3 de la mañana las luces encendidas. 4 de la mañana las luces encendidas. Pasabas a las 7 de la mañana, los muchachos bajando, los juniors bajando, a tomar café y a subir de nuevo. Eso ya pasó. Yo me acuerdo una vez, yo estuve haciendo un proyecto en España y la Torre Europa, que es donde está KPMG en Madrid, es una torre muy bonita y tiene adelante una plaza. Y yo pues salí de trabajar y al otro día por la mañana regresaba con un socio de auditoría. Entonces íbamos subiendo a la Torre Europa y salió un junior, muy jovencito, demacrado, no sé qué cosa, y llegó y cogió al socio así por el brazo y le dijo, tú me has robado el sol. Es decir, el muchacho no veía el sol hacía no sé cuántos días, de hecho lo mandaron a descansar, porque realmente la profesión, cuando llega el cierre contable, cuando llega el cierre del año, es complicada por eso. Todo este tema tecnológico, lo que está logrando hoy es esto, mayor satisfacción de los empleados. Es decir, es muy triste estudiar contabilidad 5 años y llegar y tener que trabajar solamente haciendo apuntes de diario, pasando temas de un Excel para otro o trasladando información de papel a temas digitales. Acá tienen un ejemplo muy sencillo de lo que está pasando incluso con la literatura. No sé si saben, Python es un lenguaje de programación pues muy famoso. Aquí está, un libro, Python para contadores públicos. Es decir, esa es la vida real. Tú te vas a Estados Unidos y ya los contadores estudian esto. Miren, Data Analytics y el rol de los nuevos contadores. ¿Sí? Miren esta acá, Beginning Microsoft Excel Visual Basic for Application, Programming for Accountants. Es decir, enseñándole a los contadores públicos a hacer macros en Excel. Ese quizás está un poquito más viejo, eso ya pasó. Acá de nuevo, más allá de la visualización de los datos y Data Analytics para contadores. Es decir, esto es lo que hoy mueve el mundo. Es decir, contadores que no saben de esto, complicado. Aquí tenemos unas frases con las que quiero ir terminando la charla para que vean un video. Y esto es esta frase de acá arriba, ¿sí? Es una frase de un socio de auditoría de KPMG en Inglaterra. Le hicieron una entrevista y esta es la preocupación que tenemos las firmas como nosotros, ¿sí? Nosotros tenemos una firma llena de contadores públicos aprendiendo a programar y aprendiendo analítica. Imagínense que Google o Amazon tiene un ejército de gente que ya sabe programar y ya sabe analítica. ¿Qué será más fácil? ¿Para esa gente aprender contabilidad o para los contadores aprender a programar? Y ahí va a estar el secreto. ¿Sí? Es decir, nosotros que estamos en esto ya estamos preocupados. ¿Sí? Por acá, esta frase sí me la encontré en internet en una charla y es lo mismo. ¿Contra quién voy a competir yo como contador? Contra un reguero de ingenieros apoyados por inteligencias artificiales y robots. ¿Sí? Es decir, esto es lo que está pasando en la vida real. Cuando tú coges y te vas a la medicina, para que tampoco nos sentamos como tan derrotados, en medicina pasa lo mismo. ¿Sí? Aquí en Bogotá, en una clínica en Bogotá, usan una cosa que se llama Watson Oncology.
Y Watson Oncology es una inteligencia artificial que es un oncólogo. Y le gana a un oncólogo normal. Cuando le gana, ¿qué significa? Un oncólogo bueno, no sé cuántos años de experiencia, le muestran una lesión cancerosa en la piel y el 85% de las veces el oncólogo le atina. Watson atina como el 99% de las veces. ¿A quién uno va a ir a verse con la foto? ¿Al oncólogo humano o al oncólogo virtual? Y uno dice, bueno, ¿y por qué sabe tanto? Muy sencillo. El oncólogo de silicio básicamente tiene una base de datos de todas las fotos, de todas las lesiones cancerosas que se han registrado en el mundo durante mucho tiempo. Y a partir de ahí saca sus conclusiones. Yo quiero mostrarles un video de cómo nosotros estamos trabajando para el tema de la auditoría y de la contaduría utilizando las últimas tecnologías. Está en inglés, pero yo no traduzco. Lucy, how's it going? Hi, Hitesh. I've raised the issue that KPMG Clara identified overnight with the Lacuna CEO, Charles Callan. He agreed something's not right and we need to investigate. Oh, does he think there's a risk? He's certainly concerned. He feels like sales growth in New Zealand may not be sustainable. Okay, well, I'll look into it and then I'll get Clara on it as well. Okay, great. Sounds good. I'm heading into the office now, so I'll catch up with you when I'm in. Okay, I'll see you later. Hello, Hitesh. How are you today? Oh, it's about to get very busy, Clara. Bueno, hasta ahí, ¿qué fue lo que pasó? Llegó la socia del encargo y llamó a un consultor. Le cuenta algo, ¿sí? Le dice, KPMG Clara encontró. ¿Qué cosa es KPMG Clara? Una inteligencia artificial que tenemos nosotros. Pero a partir de aquí lo que van a ver es la interacción entre el humano y KPMG Clara. Okay, so we need to do an analysis on the risk you flagged overnight on Lacuna's New Zealand subsidiary. So can we pull all of this data together, please, so that I can assess and make a file note? Okay, so let's start with financial and employee data, brand and market metrics. Then benchmark against the wider group's data? Oh, yes, and peer companies. Clara, can we just expand on these figures here, please? So this seems to suggest that there's a fraud underway and that they're misrepresenting sales in New Zealand. I think we need to brief this in. I'll set up a meeting with Charles and Lucy. So, as you can see, sales have grown 20% in a stable market, customer dissatisfaction is a growing social media trend, and people attrition is up 40%, particularly in finance and customer support. It doesn't look good. I'll need to notify the board. But please go ahead and organise a deeper dive as part of the ongoing audit. Will do. We need to assess the situation on the ground. I'm going to send in our fleet of drones to review activity. And Charles, I'll need to conduct interviews with key executives. I'll arrange that now. And thank you. Okay, so I'll get on to those interviews. And Clara, once they're done, can you review the data and drone footage overnight? Of course. Hitesh, can you reach out to Laura Schmidt, our fraud specialist, and get her to help identifying the extent of the fraud and who else may be involved? And Clara, can you review all communications, emails, instant messages, any relevant documentation and pass it on to Laura as soon as it's done? Uploading data now. Let's catch up in the morning, once Clara's processed the information. Okay, no problem. I'll see you then. Morning. Morning, what have you found? Well, our drones can see that inventory isn't correlating with their claimed customer orders. So sales are being booked, then fraudulently reversed to bolster performance. And Clara, there are signs that it isn't just the sales teams that are involved when the fraud occurs. Is that correct? Yes. Consistent leaving times, coded email language, and how they behaved in their interviews. There are clear correlations. We have a significant fraud. I'll get in touch with Charles. This could be a big exposure for Lacuna. Well, at least the board can proactively deal with it now. Clara, can you model the financial implications to give Lacuna a prediction as to where this leads them? Of course. Uploading data now. So, in conclusion, without additional capital, our team predicts the New Zealand business would not be a going concern, particularly now as it has a bank covenant issue. Okay. Lots to think about. Thank you, Lucy, Hitesh, for identifying this and your prompt action. De todo eso, lo que no existe es el monitoreo.
monitor ese que tiene en la mano ese muchacho, eso no lo tenemos, ¿cierto? Pero el resto lo vieron. Es decir, KPMG Clara, básicamente una inteligencia artificial, corre sobre Azure, la nube de Microsoft, tiene procesamiento de lenguaje natural, es decir, entiende órdenes habladas, ¿cierto? Tiene acceso, como pudieron ver, a las redes sociales, a Twitter, etcétera. Entonces uno dice, venga y averigüe qué está pasando, es decir, de qué se está hablando de la competencia. Y además eso es capaz de dirigir flotas de drones para lo que estaban haciendo, es decir, ir a donde están las bodegas, pasar por fuera, en fin. Esto, pues todos estamos trabajando en eso, es decir, el equipo de Andrés, si están aquí los amigos de PricewaterhouseCoopers, están en lo mismo, la gente de Deloitte, es decir, el futuro está en este tipo de tecnologías. Y básicamente, en términos prácticos, cuando tú llegas a una empresa como la de nosotros, tú no puedes tener un contador y al lado un ingeniero en sistemas para que le traduzca al contador lo que no entiende de sistemas. ¿Sí? Eso no funciona. Entonces, hace muchos años, ¿qué pasaba? Teníamos el contador y contratábamos al que sabía Excel para que le hiciera las macros, ¿cierto? Hoy ya no es así, ya los contadores hoy saben hacer macros en Excel. Hace unos años poníamos el de sistemas para que extrajera los datos para que el contador los analizara. Ya no, ya el contador hoy sabe extraer datos y analizar. Entonces, como pueden ver, cada día más lo que está ocurriendo es que vamos haciendo una transición a que todas esas tecnologías forman parte como tal de la profesión. Si uno llega y hace esta transición, definitivamente va a haber contadores para toda la vida, ¿cierto? Porque cuando yo llegué ahorita al comienzo, el profesor, no sé de qué era la charla, pero me parecía más una charla de ética, ¿cierto? Las máquinas no tienen ética, las máquinas van derechas según el algoritmo. Ahí es donde necesitamos a los humanos, ¿cierto? Para hacer lo que la máquina no hace, ¿cierto? Las cosas donde nosotros como humanos tenemos un criterio que definitivamente nunca vamos a poder automatizar. Esto va cambiando todos los días. Estas son tecnologías que llegan y van evolucionando. Entonces, como decimos nosotros, hay que mantenerse sintonizados. Entonces, nada, muchas gracias. Eso es lo que quería comentar. Bueno, es una pregunta bastante interesante. A mí me parece, en lo que a mí respecta y lo que he podido ver, ¿sí? Justamente el poder arrancar a identificar, como lo estaba mostrando la inteligencia artificial, los patrones en los datos, la información de manera llegando más adentro, me va a poder permitir a mí identificar si hay anomalías en esos datos y algo que me pueda llegar a generar a mí una alerta y identificar un fraude. Si esa información está disponible para nosotros como contadores, nosotros realmente podemos ir y entrar a analizar esos datos de manera introspectiva, por así decirlo, y llegar a conclusiones que nos van a permitir, algo que va muy relacionado con el eslogan de EY, generar o crear un mejor mundo de negocios para trabajar. Y no solamente un mejor mundo de negocios, sino también un mejor mundo en términos de fiabilidad o confiabilidad de esa información para todos. Y yo creo que de esa manera, metiéndole más analítica, más revisión introspectiva a esos datos, a esa información, nosotros ahora podemos analizar de manera más concluyente si hay o no hay fraudes, si hay actividades que no vayan de acuerdo con las conductas éticas y hacer un mejor mundo de negocios y un mejor mundo para todas nuestras nuevas generaciones. Sí, yo voy a ser un poquito coloquial en la respuesta. Yo creo que hace como 3 años me invitaron a ayudar en un equipo a detectar un fraude. Y básicamente para hacer eso lo que hicimos fue que nos buscamos unos genios de analítica y nos buscamos un perro viejo. Y el perro viejo era un contador público que tenía todos los años del mundo, pero que le había pasado de todo en la vida. Entonces nosotros llegamos y básicamente pues nada, sí, nosotros sabemos mucho de SQL y de base de datos y no sé qué cosa, bajamos todos los datos de eso, pero ¿y ahora qué? Es decir, y el perro viejo, como le decíamos, fue el de las hipótesis. Y él decía, en esta empresa para robar, si se va a robar, se debió haber hecho esto y esto y esto. Entonces uno a partir de esa hipótesis es lo que busca la evidencia. Y efectivamente, pues todas las hipótesis que sacó Omar, pues todas estaban ahí, ¿cierto? Entonces,
ahí hay un tema muy importante y es, usted puede pensar en analítica, traer supercomputadoras, que si uno tiene al perro viejo, que es el humano que sabe, que tiene la idea, que tiene, como que dice, la malicia indígena, puede llenarte cosas de computadoras, nunca va a encontrar nada. Hay un tema importante que también estamos viendo últimamente y es cómo la gente de alguna manera se vende en las redes sociales. Entonces casi hoy que los contadores, además de coger y llegar y revisar lo que está pasando en el estado financiero, vaya y mire los hábitos de vida del tipo en TikTok, en Instagram, y a partir de ahí uno arma el perfil del defraudador, ¿sí? Entonces fíjense que ya no es simplemente, no, deme el balance y no sé qué cosa y yo voy a revisar, no encontré nada, usted no roba. No, venga, si yo estoy viendo que su salario es tal, su declaración de renta es tal, y usted todos los días en TikTok está mostrando que está en Dubái, venga, yo tengo que volver a buscar porque algo está pasando. Entonces mírense cómo las profesiones empiezan a unirse para ayudar en la búsqueda de este tipo de situaciones que, bueno, todos los días están ocurriendo, al menos acá en nuestro país. Bueno, hay dos preguntas, pero yo creo que podemos fusionarlas acá porque están preguntando sobre todo por las pruebas documentales y hacen referencia a cómo los sistemas de información posibilitan la detección de fraudes o también el seguimiento a transacciones dentro de esas pruebas documentales. Es decir, hay unos documentos y hay un ejemplo que tiene que ver con las pólizas falsas, por ejemplo, del famoso Mintic y las declaraciones tributarias también que puedan presentarse inclusive en todos estos mecanismos de reporte de información. Mira, aquí hay varias cosas y esto tecnológicamente está resuelto hace mucho tiempo, lo que pasa es que no lo tenemos pues implementado en el país. Número uno de los principales problemas son, venga, ¿por qué me pueden cambiar la información? Entonces me pueden cambiar la información porque la información no la tengo guardada en una base de datos inmutable. ¿Qué cosa es una base de datos inmutable? Una base de datos donde yo solamente agrego información y no puedo ni borrar ni modificar. ¿Qué parece eso? Un libro, ¿cierto? Un libro de balance. Pues eso es blockchain. Entonces lo que ocurre es que la gente dice, no, blockchain, y todo el mundo piensa que es criptomonedas y no. Blockchain es una base de datos inmutable donde yo agrego información y nadie la puede cambiar. Entonces en el momento en que las organizaciones salgan de las bases de datos transaccionales y empiecen a usar blockchain para registrar este tipo de documentación, eso empieza a dejar de pasar, número uno. Número dos, ¿por qué sigue pasando también? Por la diferencia que tenemos entre el mundo digital y el mundo físico. Entonces, en el mundo digital, ¿qué ocurre? Yo puedo, por ejemplo, emitir una póliza digitalmente, un PDF, ¿cierto?, con la póliza, y esa póliza yo la puedo firmar digitalmente. Es decir, uno llama certicámaras aquí en Bogotá y a uno les piden un certificado digital con el cual yo firmo ese documento. Y a partir de ahí, si yo ese documento lo cargo en Acrobat Reader, en lo que tienen ustedes seguro en el computador, Acrobat te va a decir el documento es válido o no es válido, está firmado o no está firmado, ¿cierto? Entonces eso es en el mundo digital. Y en el mundo físico, pues hay un poco de gente por ahí que tienen unos algoritmos y temas que uno llega con lo siguiente, uno coge el documento, lo escanea, ¿cierto? Entonces, cuando lo escanea, el sistema, una inteligencia artificial, detecta unos puntos de datos. Eso tiene una ciencia que no voy a explicar en este momento y lo suben a internet, ¿cierto? Entonces yo llegué al lugar, me emitieron la póliza, en el momento que yo firmo la póliza, el que está emitiendo la póliza escanea el documento, lo sube a una base de datos inmutable y yo me voy con mi póliza, ¿cierto? Yo llego al lugar donde tengo que entregar la póliza y esa persona que hace, llega, coge el celular, le hace una foto, eso sube a internet y el sistema compara la foto de lo que yo entregué con la que está arriba, con unos puntos de datos. Y dice, ¿ese papel físico es válido o no es válido? Es decir, eso ya existe. Lo que pasa es que acá no lo estamos empleando. Entonces, esos son los grandes puntos. Es decir, ¿cómo protejo el mundo digital, certificados digitales? ¿Cómo protejo el mundo físico con este tema de los escaneos inteligentes? ¿Y cómo almaceno esto de manera que que nadie lo pueda cambiar? Blockchain, base de datos inmutables.
Bueno, yo estoy supremamente de acuerdo aquí con nuestro ingeniero industrial, nada que hacer, yo soy contador, y lo que sí quisiera agregar de pronto es cómo lo estamos haciendo nosotros ahorita. Lastimosamente, y como lo decía Alain, en este momento, por lo menos yo no he visto que lo estemos trabajando de esa manera, pero sí hay, obviamente, al incluirse todo este tipo de tecnologías, y por ejemplo tengo un cliente que tiene DocuWare, que es donde almacena toda su documentación digital, nosotros por metodología de la firma tenemos que ir a cruzar o tratar de validar contra alguna fuente externa. Algo que es muy importante es, claro, tenemos Data Analytics, ya no le estamos pidiendo a nuestro cliente 2.000 o 3.000 facturas o 3.000 documentos de soporte. Solamente le pedimos 20, 25, 10, algo así. Y es más fácil de rastrear, incluso haciendo procedimientos de indagación corroborativa con el tercero o complementando todo lo que no podemos hacer ahorita porque no tenemos esa inteligencia artificial o los lectores digitales que nos permiten a nosotros ver la viabilidad de esa información, contrastándola contra fuentes de información externa. Y recuerdan que en la charla les hablaba un poco de lo que era el anclaje de nuestros procedimientos, va muy relacionado con eso. Claro, yo puedo hablar de datos, pero yo esos datos de todas maneras necesito contrastarlos contra fuentes externas para poder ver que lo que está ahí es íntegro y exacto. Y de esa manera lo estamos articulando nosotros ahorita. Muy bien, bueno, hay otro tema relacionado con el rol de las universidades y de las organizaciones que de pronto ya medio lo tocó Alain frente a esta pregunta, pero es si de pronto la universidad debería privilegiar lo técnico frente a la parte contable o debería también más enfocarse en todos estos temas de tecnología en una combinación de los diferentes elementos que hoy se están dando en estos avances. No, a ver, yo creo que es una combinación de ambas cosas. Primero, hay un tema de las normas y del haber contable que eso va a haber que seguir aprendiéndolo y explicándolo porque así es el mundo, ¿cierto? Y de alguna manera al final del día alguien va a tener que tomar ese conocimiento contable y meterlo en un computador por ser coloquial en esto, ¿cierto? Entonces yo creo que eso tiene que seguir. Lo que ocurre es que lo que tenemos que empezar a ver de todo ese conocimiento que estoy dando, que realmente va a perdurar en el tiempo. Entonces, ¿qué significa? Hace unos años nos enseñaban normas colombianas contables, no sé qué cosa. Luego que US GAAP, luego que NIF, luego, es decir, eso si se dan cuenta fue evolucionando en el tiempo y tuvimos que actualizarnos respecto a eso. Y hoy cuando nosotros vamos a muchos clientes, tú le preguntas cosas de la norma y no la memorizaron, ¿cierto? Dicen, no, eso está en internet, yo lo busco y ahí lo voy a encontrar. Nosotros lo que nos oponemos sobre todo en la parte contable es que cojan a los muchachos y los midan por la capacidad que tengan de retener una norma en particular. Sí, bueno, ¿qué tienen que aprender? Es que... sí, por ahí no es, ¿cierto? Porque eso está disponible. Incluso no está disponible ni en texto. Es decir, ya hay lugares donde está disponible eso como una regla dentro de un motor de reglas de una inteligencia artificial. Entonces casi que uno llega, le cuenta a la inteligencia artificial y él le dice, si la norma es esta y se aplica de esta manera. Es decir, ¿para qué usted va a memorizar eso? Memorice cómo debe operar con este tema. Lo que sí se los digo y se van a acordar de mí algún día, sobre todo a los chicos, aprendan a programar y aprendan inglés. Acuérdense de eso. Aprendan a programar y aprendan inglés. Aprendan analítica, ¿sí? Aprendan estadística descriptiva, aprendan eso. Eso les va a permitir trabajar toda la vida, ¿sí? Y cuando ustedes lleguen y le digan, ¿y usted qué? No, yo soy contador público, pero sé Python, venga, ya lo estoy, ya tiene trabajo. Yo soy contador público y soy bilingüe, venga que ya tenga trabajo. Es decir, es impresionante y Andrés no me deja mentir. Cuando uno participa en licitaciones públicas, incluso, es decir, del Estado colombiano o de clientes importantes, a uno se lo ponen ahí en la lista del niño Dios. Contadores bilingües. Ah, pero ¿cómo así? Sí, es que el headquarter de nosotros está en Londres, entonces imagínate cómo... O las comunicaciones van a ser en inglés, o el reporte que entregaslo en inglés. No, que yo... No me sirve. No me sirve, es decir, ese es un filtro.
En todas estas firmas ese es un filtro. Yo tengo muchachos que empezaron a trabajar conmigo y llegaron y no sabían inglés, pero eran muy buenos en lo que hacían. Entonces la firma dice, listo, usted entre, pero tiene que estudiar. Y le dan los cursos y toda esa cosa. Hubo unos que hicieron la tarea. ¿Dónde están hoy? En Mobility. Mobility es una cosa que tenemos nosotros para mandar muchachos a otros países. En Mobility en Estados Unidos. Se fueron para allá. 2 años allá. ¿Por qué? Porque aprendieron a hablar inglés. Los que no hablan inglés, ¿qué están haciendo aquí? Pues auditando bodeguitas de barrio. Porque no hablaron inglés. Entonces, programar. Ya sea Python, Java, aprendan a programar. ¿Sí? Aprendan inglés. Aprendan Data Analytics. Y aprendan estadística descriptiva. Es decir, cómo visualizar información. Aprendan, no sé, Power BI. Si aprenden con uno que aprendan ya van a saberlos todos. Toda esta cosa al final funciona igual. Eso les va a dar supervivencia. ¿Sí? El tema contable, usted va a ver que eso va a evolucionar. Yo por ejemplo, tengo pues nosotros trabajamos en Bancolombia mucho en temas de robótica. Y hace, por ahí 4 años, yo fui a un proyecto que teníamos y habían 3 muchachas. Ya, como decimos acá, cuchachas, ya estaban ya, y entonces dijeron, no, usted vino con esos robots y nos va a quitar el trabajo, y no sé qué, es decir, dolidas en el corazón. Y yo dije, no, ustedes van a ver que van a mejorar, ustedes qué hacen hoy, no, es que nosotros somos las que hacemos, es decir, me explicaron un proceso contable. Yo fui hace un año, ahora cuando se acabó la pandemia más o menos por allá, y allá estaban mis 3 cuchachas, digo, ¿cómo van? ¿Qué hacen ustedes hoy? No, nosotros somos las supervisoras de una tropa de robots que hace... Digo, ¿qué cosa? Es decir, siguen siendo contadoras públicas, muy respetuosas, pero ellas hoy cuando llegan no están haciendo trabajo manual, no, ellas tienen unos monitores gigantes y ahí están viendo cómo esos robots están operando. ¿Sí? Cuando los robots terminan de operar, ellas ven a qué hora terminaron, no sé cosa, van y revisan los resultados. Como decía Andrés ahorita, no revisan las 30.000 muestras, 25 transacciones. El robot lo hizo bien, listo, que siga el proceso. Es decir, miren cómo evolucionó el empleo, ¿cierto? De ser alguien que está digitando hacia alguien que está supervisando, y no personas, una tropa de robots. ¿Sí? Buenísimo. Yo la verdad, en lo que puedo de pronto complementar lo que está diciendo Laín es mi experiencia personal. Y también quiero, pues, para los pelados que están aquí, analítica, inglés y programar. Bueno, gracias a tener inglés, porque me fui a estudiar a Australia, a Melbourne, más o menos unos 8 o 9 meses. Tenía buen nivel de inglés, cuando llegué allá no les entendía nada porque hablan súper rápido. Pucha, me paraban los trenes en el metro y Dios mío, me daban un montón de vainas porque a veces paraban esos trenes y no sabía qué era lo que estaban diciendo. Sí, me tenía que salir o me tenía que quedar. Sí, o sea, era terrible. Como a los 2 meses de estar allá metido, les empecé como a entender un poquito. Entonces, gracias a esa experiencia, pude ir a Atlanta. Sí era bueno metodológicamente, pero pues hay muchos que son buenos metodológicamente y técnicamente. Yo fui a Atlanta a entrenarme con un montón de personas pues, que eran de todo el mundo sobre lo que estaban las nuevas tecnologías y sobre todo Data Analytics, nuestro Helix, que era lo que estábamos montando. Hace 4 o 5 años llegué aquí con uno de mis compañeros que ya ahora es socio y empezamos a crear el proyecto, a apalancarnos de las regiones, bueno, inglés. Me abrió las puertas como una persona normal, salida de la Javeriana, un muchacho que se fue a estudiar un momentico allá inglés, 8 meses, 1 año, créanme que es muy poco tiempo y es una experiencia grandiosa. Volví, tuve esa oportunidad. Y ahora, lo que les decía, mis jefes o mis líderes están en Estados Unidos. Yo soy contacto de Estados Unidos y tengo que trabajar con gente de la India, con gente de Estados Unidos, y eso me abrió las puertas para no solamente estar trabajando para Latinoamérica Norte, sino estar enterándome de todas las nuevas tecnologías para implementarlas aquí, para aplicarlas, en la medida que voy aprendiendo cosas. ¿Cómo me metí en la analítica? Porque al principio no entendía tampoco ni papá, literal. Cogí un Excel, en esa época con la que estábamos arrancando era Spotfire, no Spotify, Spotfire, que es una herramienta algo así como Power BI, y arranqué yo, ¿pero qué hace esta vaina? Cogí un Excel, una lista normal, o sea, póngale una lista de datos sencilla, ¿sí? Con 3, 4 columnas, y dije, voy a ver qué quiero mostrar acá, cómo lo quiero visualizar, y empecé a entenderlo.
Y así lo hice, incluso en algunas reuniones de socios y todo eso les decía, pues aquí no estamos implementando Spotfire, pero les parecía muy bacano que las presentaciones se las hacía o en Power BI o en Spotfire y era muy chévere. Y era simplemente visualizar los datos. Tenía que hacer revisiones de calidad, montaba los datos, ay no, es que en el país y mostraba mapitas y todos eran, ¿que este man de dónde sale, de dónde saca estas cosas? Y la verdad no sabía nada de eso, simplemente fue que me picó esa intriga de ir a mirar cómo funciona programación, porque programar es eso, es ver los códigos. Y aparte esa partecita que empecé a hacer con Spotfire, de indagar en Power BI y todas esas cosas, me hizo muy fuerte también en SOX. Porque cuando fui a mirar por allá a mi cliente en implementación de SOX, una telco, pucha, le encontré que tenía un montón de robots. ¿Y cómo iba yo a retarle desde el lado de la contaduría eso? Con las configuraciones. Cómo no han cambiado, tienes accesos, cambios, operaciones, diferentes tipos de cosas, así sean manuales o que estén cubiertas por los ITGCs. Empecé a retar todo ese tipo de cosas y empecé a ver que como contador me empecé a transformar porque empecé a tener esas tecnologías conmigo como el diario vivir y empecé a entender un poco más. Obviamente, siempre van a haber cosas y les decía, ahora me llegan herramientas que ni siquiera entiendo de Estados Unidos, de la India, sobre todo las personas de la India son súper cracks desarrollando cosas que son súper locas y nos ayudan mucho, pero siempre trato de estar leyendo, informándome y de aplicar. Ese conocimiento incluso me ha llevado a mí a identificar cosas muy en respuesta a lo que ustedes decían. El perro viejo, de pronto yo no soy tan perro viejo, pero lo que sí he podido ver es poblaciones, se hacen exclusiones. Uy, ¿por qué estas exclusiones? ¿Por qué esta anomalía de cosas me está modificando la población? ¿Cuál es el control ahí? Y empiezo a indagar y la mayoría de las cosas, recuerdo mucho la semana pasada un señor que me decía, es impresionante como donde pone el ojo pone la bala, porque siempre que veo algo, no es que yo tenga algo especial, sino ya es cómo estoy metido dentro de los datos y qué me salta y me llama la atención. Ahí digo, aquí puede haber algo y vamos y rastreamos, pucha, ahí hay alguna cosa. Creo que es eso y entonces, enfocado con lo que dice Alain para darle más fuerza al mensaje, nuestros pelados tienen que ir fundamentados en eso, en ganas, actitud y meterle muchísimo a lo que tiene que ver con analítica, pero entender qué es lo que están haciendo y no necesitan más cosas que un Power BI que está disponible en la red, un Spotfire que está disponible ya en la red. Yo ni siquiera tenía esa vaina en EY, solo me fui y empecé a cacharrear y a mirar las cosas. Para poder programación, tú puedes montar una programación en Excel también, ¿sí? Puedes hacer cosas, diseñar tipos de cosas para hacer las cosas más fácil. Entonces, es meterse, es tener actitud, tener empeño y sí, el plus, ni siquiera un plus, una necesidad realmente fundamental es el inglés para poder alinearse con todo este tema internacional. Bueno, muchas gracias por las respuestas, por las dos presentaciones que fueron excelentes. Yo creo que nos abren a nosotros digamos un horizonte, no sé si preocupante o qué, pero tenemos mucho por hacer. Tenemos mucho por hacer en todos los temas que ustedes nos comentan. Pues desde la universidad hemos tratado de ir incursionando en algunos de estos temas, pero también sabemos que hay unos temas mucho más avanzados que de pronto no se han tocado y que obviamente estamos en permanente proceso de evaluación a ver hasta dónde nosotros nos podemos entrar y la ayuda que de pronto nos proponía Alain y que eventualmente también Andrés nos puedan dar a nosotros, pues con seguridad que será bienvenida para ir propiciando todos estos espacios en la universidad y que todos, pues incluidos los profesores y los estudiantes, también podamos ir evolucionando con algunas de estas herramientas y estas prácticas que de paso, pues como ustedes dicen, no es que sean el futuro, sino que ya estamos en él. Hay digamos, un problema que muchos dicen, pero que ustedes ya nos han tranquilizado un poco, y es que no necesariamente el contador va a desaparecer, sino que tenemos la necesidad imperiosa de transformarnos e irnos acondicionando a todas estas demandas que se tienen en el mercado. Entonces yo quiero nuevamente agradecer a Andrés, a Alain por haber estado acá en la universidad, y a ustedes también por la participación, por quedarse hasta lo último. Sabemos que la última jornada, cuando hay invierno, cuando es el último día, es difícil, pero
como pueden ver, es un tema muy relevante y que obviamente nos toca a todos desde la profesión contable. Entonces, un aplauso para nuestros expositores y muchas gracias. Muy bien, antes de que se retiren de parte del departamento, les tenemos un detallito por la participación y agradecerles el haber estado con nosotros en esta mañana. Para ustedes, muchas gracias. El de Fernando era especial. Ah, también. Muy bien. ¿Cómo así?